Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, titulada Políticas de Igualdad de Género en Ciencia, una perspectiva internacional. Yo soy Leticia Pico de Coaña, la jefa del Departamento de Coordinación de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y bueno, es un honor para mí estar acompañando a RAICEX y a las científicas que nos van a presentar sus experiencias y su visión alrededor del mundo en relación con las políticas de igualdad en ciencia. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se proclamó hace muy poquito, en diciembre de 2015, y a través de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que los estados se comprometieron a promover en todas sus dimensiones las vocaciones de mujeres y niñas en ciencia y proteger a las mujeres que se dediquen a este ámbito. Hoy, con motivo de esta fecha, la directora general de la UNESCO y la directora ejecutiva de ONU Mujeres han emitido un comunicado en el que, entre otras cosas, anticipan que un informe de la UNESCO sobre la ciencia, que va a ser publicado en breve, revela que solo un 33% de las investigadoras en el mundo son mujeres, a pesar de que representan el 45% y el 55% respectivamente de los estudiantes de grado y de máster respectivamente, y el 44% de las matriculadas en doctorados. Llaman también la atención sobre que es especialmente escasa la representación en unas esferas especialmente relevantes de cara al futuro, porque en el mundo solo el 3% de las estudiantes son de enseñanza superior, se decantan por carreras relacionadas con tecnología de la información y la comunicación. Como sabéis, la Agenda 2030, que es la agenda que desde 2015 marca los objetivos de las políticas públicas de todos los países del mundo, tiene un objetivo que es el 5, que es el de la equidad de género, y además en relación con eso se establece que solo para conseguir estos objetivos, solo a través de la igualdad y especialmente la igualdad en ciencia y tecnología de cara a poder ser más eficaces en estos ámbitos, se podrá conseguir todos esos 17 objetivos de la Agenda 2030. La carta de las dos directoras de UNESCO y de ONU Mujeres dice: necesitamos la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres. Así que muchas gracias a las participantes, muchas gracias a las científicas que están ejerciendo y que nos siguen por el mundo. Y yo, por último, de parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que, como sabéis, tiene competencias en materia de relaciones científicas internacionales y que ha tenido una gran relación con todas las asociaciones que forman parte de RAICEX, os traslado que cumplimos o intentamos cumplir al máximo posible esta obligación que nos impusimos con esa declaración del Día Internacional, y estamos promoviendo por todas nuestras embajadas, consulados y centros culturales este día para así conseguir una plena equidad en este ámbito. No nos puede acompañar en directo, pero voy a dar paso a un vídeo de la directora de la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, Zulema Altamirano Argudo, y sin más, por favor, se puede proyectar. Creo que hay algún problema. Eva, puedes poner el sonido. En el Ministerio de...
Buenas tardes a todas y a todos los que participáis hoy en el evento Políticas de Igualdad de Género en Ciencia, una perspectiva internacional, que con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia ha organizado la Comisión de Igualdad y Género de Raíces y que tengo el inmenso honor de inaugurar como directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Lo primero de todo, agradecer a Raíces y a CID por su invitación a estar hoy aquí con todas vosotras y vosotros y disculparme porque no puedo hacerlo de manera directamente, sino a través de este vídeo. Y es que el motivo no es otro que estamos celebrando a la vez el acto en conmemoración de este día, del 11 de febrero, en la sede del Ministerio, por lo que no puedo acompañaros en persona o directamente, aunque sea de forma virtual en un evento online. Pero bueno, os agradezco mucho esta oportunidad de hacerlo a través de este vídeo. Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, el compromiso es firme para seguir avanzando en unas políticas de igualdad en el ámbito de la ciencia, de la tecnología y de la innovación que permitan cambios reales allá donde todavía persisten brechas de género. Ejemplo de este compromiso, por poneros uno de tantos de los que intentaré hablar hoy, es el hecho de que la estructura de igualdad estén ubicadas tanto la Unidad de Mujeres y Ciencia como en la Unidad de Igualdad y el Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación en el gabinete del ministro. El observatorio depende evidentemente del ministro y yo coordino todo lo que es el ámbito de igualdad. También soy secretaria de este observatorio. Es un ejemplo de este compromiso, ¿no? Y de la agenda feminista, ¿no? que detrás hay por parte del gobierno. Pero ¿cuáles son las brechas de género en igualdad? ¿Cuáles son? Para nosotros hay tres brechas prioritarias en las que estamos trabajando, que creemos que debemos poner el foco, que se reproducen tanto en España como a nivel internacional. La primera de ellas es la atracción del talento femenino. Las mujeres, las niñas y las jóvenes no se inclinan, no todo lo que quisiéramos, hacia las vocaciones científicas, especialmente hacia las áreas STEM, las áreas de Science, Technology, Mathematics and Engineering. Todavía no tienen una representación equilibrada y a pesar del paso de los años y el impulso de las políticas en el ámbito nacional y también internacional, en el caso de España, el personal investigador en estas áreas de ingeniería y tecnología no conseguimos que superen un 28%. Y es algo muy importante el que se dediquen, el que les atraigan y el que se vean capaces de dedicarse a estas vocaciones, porque es en ellas donde reside, aparte de la investigación y la ciencia, que es el futuro, el motor de empuje del progreso de nuestro país. Además, son los puestos de trabajo del futuro. Nos preocupa especialmente porque queremos y porque no nos podemos permitir perder este talento. Deseamos que el talento no tiene género, poder incorporar a los y las mejores en estos ámbitos. Y una vez que están, se da la segunda gran brecha, que es cómo retener el talento femenino. ¿Por qué? Porque las cifras, las estadísticas nos dicen que según se va avanzando en la carrera investigadora, vamos perdiendo talento. Las mujeres abandonan. Es lo que se conoce como el efecto pinza o el efecto tijera cuando miramos los gráficos, o como the leaking pipeline, cuando hacemos referencia a esa pérdida de mujeres. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué solamente en las escalas, en los escalones más altos de la ciencia o de la investigación, las mujeres solamente llegan a representar un 20 o un 30%, cuando al inicio en esa carrera las mujeres ahora mismo de media son un 41% y en los pasos iniciales, en las fases iniciales de esta carrera investigadora pueden llegar hasta un 48% de media? En España, pues para ello, precisamente hoy en el Ministerio estamos presentando el estudio, el informe de situación de las jóvenes investigadoras en España. Es un estudio pionero que pone el foco no solamente en presentarnos el estado de situación, el estado en cuanto a cifras, de cómo están ellas en los diferentes ámbitos y áreas y también a lo largo de su carrera investigadora, sino pone el foco en por qué. ¿En qué está pasando? ¿Cuáles son las causas y los obstáculos que hay detrás? Obstáculos visibles y a veces no tanto, que son los que realmente están dificultando que las mujeres lleguen a esos escalones o están haciendo que perdamos a mujeres y que en un momento de su carrera decidan optar por otra, reinventarse, optar por otro ámbito que no es la investigación o la ciencia. En este estudio, por destacar dos de los grandes obstáculos, uno de ellos es la conciliación
como bien sabéis, pues seguramente estoy segura que quienes lo padecéis o quienes estáis interesados en este tema sabéis que todavía la conciliación en el conjunto de la sociedad, tanto en España como en la media europea, las mujeres todavía dedican 3 veces más que sus parejas en igualdad de condiciones a tareas de cuidado ni tareas domésticas en el hogar. Esto obviamente impacta en la carrera de cualquier mujer y en el caso de la investigación, en el caso de la ciencia, nos preocupa especialmente por lo competitivo de esa carrera, por la exigencia de la movilidad y por la dificultad que supone para quien concilia combinar esto con una carrera plena, ¿no?, en el ámbito de la investigación. Por tanto, ahí tenemos uno de los grandes retos a abordar como sociedad y en concreto pues en el marco de las políticas de igualdad que hagamos en el área de la ciencia, y la tecnología y la innovación. En segundo lugar, me gustaría poner el foco en los sesgos de género. Esos sesgos inconscientes que a hombres y a mujeres están ahí y se nos dan y pueden influir, pueden impactar de manera muy negativa en la selección, en la evaluación y en el sentido de pertenencia, en la falta de credibilidad, en la falta de reconocimiento a las mujeres investigadoras. Todo ello incide, discrimina de forma indirecta a estas mujeres y es muy importante identificar cuando se produce. Un ejemplo es el síndrome del impostor, de la impostora, esas mujeres que creen que siempre hay alguien que puede hablar mejor que ellas o otro referente mejor que ellas. Y también esos all-male panels donde todavía nos encontramos que no siempre las mujeres están representadas en un 40-60 en aquellos ámbitos donde se habla. Es fácil contactar o conectar, o hay que plantearnos por qué todavía se sigue introduciendo o no se llama en la misma medida a mujeres para que en esos espacios públicos donde espacios de conocimiento en la comunidad científica, esas mujeres ya son referentes, vamos a visibilizarlas por una cuestión de justicia y porque además nos interesa para generar referentes, hombres, mujeres, referentes diversos que inspiren a las nuevas generaciones, las generaciones que vienen detrás. Estos son 2 de los ejemplos que quería poner en el ámbito de la retención. Y una tercera área, una tercera brecha muy importante o prioritaria para nosotros, para la comunidad científica y todos aquellos agentes que trabajan en el ámbito de la ciencia y de la investigación es el hecho de que las mujeres todavía no participan, no están igualmente representadas en los puestos de toma de decisiones. A la hora de diseñar el mundo en que vivimos, en general, en todos los ámbitos y en particular en el ámbito de la ciencia, tecnología y la innovación, todavía las mujeres no están igualmente representadas. Esos techos de cristal, o también se habla ya de muros de hormigón en ocasiones, que dificultan y que obstaculizan que las mujeres no participen en igualdad de condiciones. Si las mujeres son el 51% de la población, somos el 51% de la población, en ese ámbito de la ciencia y la investigación deben participar en el diseño de la ciencia, de la tecnología y de la innovación en igualdad de condiciones, de la misma manera que lo hacen sus compañeros investigadores, porque es una cuestión de justicia, es una cuestión de democracia, es una cuestión también de rentabilidad y de interés para garantizar que la perspectiva de las mujeres se integra y se tiene en cuenta en el diseño de ese futuro de la ciencia y de la tecnología que van a ser el motor que mueva, el motor de progreso y de justicia social de nuestro país, ¿no? Y de lo que es en el ámbito internacional del mundo en su conjunto. ¿Qué está haciendo el Ministerio para poder abordar estos grandes retos que os comento? Pues son 5 grandes líneas de trabajo, desde las que se trabaja tanto en el área de la Unidad de Mujeres y Ciencia como el propio Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación, que aprobó un programa de trabajo el año pasado, a finales del año pasado, un programa muy ambicioso, y son 5 áreas en las que estamos trabajando. La primera es medir para avanzar, porque somos conscientes, somos conocedores de que necesitamos datos para poder contar, poder definir políticas mejor informadas. Tenemos que garantizar que tenemos datos desagregados en el sistema que mide, que evalúa la ciencia, la tecnología e la innovación, y también estadísticas de género que dan cuenta de cómo estamos avanzando en estas brechas que os comento, en estos grandes desafíos y otros que hay detrás, que no he podido comentar, pero que están detrás de estos 3 grandes desafíos. Es muy importante contar y medir y auditar todo lo que vamos haciendo, hacer un seguimiento periódico. En segundo lugar, el mejorar
el abordar y mejorar la estabilidad de la carrera investigadora. Ya lo hemos comentado, esa retención del talento y garantizar que esos obstáculos visibles y invisibles van abordándose y se van erradicando. Para ello, uno de los grandes ejemplos en los que se está trabajando es la figura del tenure track, para mejorar la precariedad, para eliminar la precariedad de la carrera investigadora, porque somos conscientes de que esta mejora, este tenure track, esta figura permanente que se integra en la carrera investigadora, va a impactar de manera especialmente positiva en el caso de las mujeres, por lo que hemos comentado ya, la conciliación y por esos otros sesgos que también indirectamente pueden estar influyendo, ¿no? En tercer lugar, con ese progreso y esta estabilidad, queremos trabajar ya lo estamos haciendo, en un apoyo y en una colaboración con todos los agentes relevantes en estos ámbitos de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, para que de manera conjunta unamos esfuerzos y sumemos a la hora de abordar todos esos obstáculos que sabemos que están ahí, y que podamos, en primer lugar, trabajar en la visibilización de esas referentes, de esas mujeres investigadoras y científicas, tecnólogas, que hay que reconocer y que hay que visibilizar para que también sirvan de referentes a las que vienen detrás, y luego para ir aumentando, ir mejorando esa presencia equilibrada de mujeres en estos ámbitos, en todos los niveles y en todas estas áreas o disciplinas de investigación y de innovación. Un cuarto área que creo que es muy importante y que va más enfocada al medio o largo plazo es el cambio en las organizaciones, el cambio de la transformación institucional. Para ello queremos trabajar en entornos más igualitarios, entornos diversos, entornos inclusivos, y un ejemplo en lo que estamos trabajando es un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros de investigación y para universidades, como un claro ejemplo de que cómo necesitamos un impulso, un motor que acelere ese ritmo que se ha tomado, y España es verdad que es un referente en el ámbito internacional en esos avances en igualdad reales, también en nuestro ámbito, pero queremos acelerarnos un poquito más en ese impulso que creemos tan importante. Y un último área es la integración de la dimensión de género en los proyectos y en los contenidos de la I+D+I. ¿Por qué? Porque por un lado queremos poner en valor los propios estudios de género como un área, una disciplina que ha de ser reconocida, porque nos es necesaria en esa estrategia dual lo que es el género en sí mismo, la igualdad de género, y por otro lado hacerla transversal en todos los demás contenidos y proyectos, para que a lo largo de todo el ciclo y todas esas fases de un proyecto de I+D+I si se tenga en cuenta que puede impactar de manera diferente en esas diferentes fases a hombres y a mujeres, y que es muy importante incluir esa perspectiva de género. Estas son algunas de las líneas de trabajo, en grandes rasgos son las líneas prioritarias, y estos son algunos de los ejemplos que os puedo poner de lo que estamos trabajando en el Ministerio, en concreto como directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia. Y bueno, no me queda otra ya que agradeceros esta oportunidad, ponerme a vuestra disposición para cualquier cuestión, duda que podáis querer compartir conmigo. Será un placer, y bueno, pues únicamente desearos mucho éxito en esta mesa redonda, este debate que va a tener lugar a continuación, y bueno, pues desearos a todas y a todos un feliz 11 de febrero, un feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Zulema. Ya te lo dijimos cuando nos mandaste el vídeo, te lo diremos otra vez. Bueno, y a continuación pues ya empezamos, dejamos los mensajes institucionales y empezamos con la materia. Va a moderar la mesa nuestra compañera Eva Ortega Paino, que es la secretaria general de RAICEX y actual directora científica del Biobanco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España. Eva, te dejo la palabra. Yo me pongo ya en silencio y en invisible. Muchísimas gracias, Leticia. Muchas gracias también a Zulema por su participación. Hola, buenas tardes a todos vosotros y a todas vosotras que estáis siguiendo esta mesa de debate por el canal de Zoom. Para mí es un placer y un honor poder acercarme hoy como moderadora a tratar con mis compañeras de varias asociaciones miembro de Raíces distintos temas que afectan
a las mujeres en sus carreras que llamamos STEM, desde una perspectiva internacional. Para ello voy a dar paso a cada una de ellas, a nuestras protagonistas, para que nos cuenten muy brevemente dónde están y qué hacen. Así que bienvenidas, voy a ir una a una, empezando por lo que veis vosotros en la pantalla. Así que Sara Barrasa, de la Asociación de Científicos en México, bienvenida a esta mesa de debate. Hola, bueno, buenos días desde México. Es un honor participar el día de hoy en esta mesa y con estas colegas tan apreciadas y tan queridas. Bueno, yo soy Sara Barrasa, soy licenciada en Ciencias Ambientales y doctora en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Autónoma de Madrid, soy madrileña. Actualmente soy investigadora titular en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México. He sido socia fundadora y primera presidenta de la Red de Científicos Españoles en México, una asociación que ya tiene 4 o 5 años de antigüedad, de las primeras que se crearon y forman parte de RAICEX, en donde también fui parte de la cúpula directiva. Mis líneas de investigación están vinculadas a la geografía ambiental. Yo trabajo principalmente con el análisis y evaluación de los paisajes y cómo se vincula la población y cómo percibe la población los cambios que se han desarrollado a lo largo de la historia, sobre todo en contextos, en territorios de conservación. Pero bueno, creo que con esta breve presentación es suficiente. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a ti, Sara. Siguiendo el orden, voy a ir con Faina García Martín. Ahora mismo es profesora de la Universidad de La Rioja, pero también comparte con la Asociación de Científicos en Japón protagonismo. Así que, Faina, bienvenida. Gracias, Eva. Gracias a todas. Para mí también es un honor estar con todas vosotras y gracias a todos los que tienen interés y están atendiendo esta mesa redonda. Soy Faina García Martín, he estado más de 10 años viviendo en Japón, donde he sido profesora en la Universidad de Hokkaido. Actualmente sigo siendo profesora visitante en esta universidad y desde hace menos de un año, gracias a un programa de atracción de talento del Ministerio de Ciencia llamado Beatriz Galindo, ahora mismo estoy en la Universidad de La Rioja, pero sigo en contacto tanto con ACE Japón como con Raíces, especialmente con esta vocalía de investigación y género. Yo soy doctora en química y mi línea de investigación es la síntesis de péptidos y glicopéptidos, que son proteínas pequeñas con azúcares con aplicación en biomedicina, tanto para cáncer como para antivirales y demás. Y espero que disfrutéis mucho de esta mesa redonda. Muchísimas gracias, Faina. Vamos a continuar ahora por Escandinavia, por los países nórdicos, donde está nuestra representante de la Asociación de Científicos Españoles en Suecia, Tania Ramos Moreno. Bienvenida, Tania. Tania, no te oímos. Ahora, perfecto. Gracias, Eva. Sí, como bien me ha presentado Eva, soy directora de terapias regenerativas en una compañía aquí en Lund, Suecia, llamada Sintela. Soy investigadora invitada por la Universidad de Lund, de donde estoy recientemente saliendo para hacer la actividad en compañía. Y también soy profesora invitada en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo me licencié en Ciencias Biológicas hace mucho tiempo por la Universidad Complutense y me doctoré en Neurociencias por la Universidad Autónoma de Madrid. También soy madrileña. Después pasé por la Universidad de Lund para aprender terapias génicas y regenerativas y aquí he dirigido estudios centrados en el desarrollo de terapias regenerativas alternativas, especialmente enfocadas para enfermedades en el sistema nervioso central. Y ahora en la empresa voy a ser, como directora, responsable de liderar y hacer el traslado de las terapias regenerativas a la clínica. Además de todo eso, soy parte de la Junta de la Asociación de Científicos Españoles en Suecia, donde ocupo un puesto como vocal por Scania, que es la provincia al sur de Suecia, y también soy actual presidente del Consejo de Residentes Españoles en Suecia. Pues muchas gracias, Tania. Vamos a seguir nuestras presentaciones. Ahora nos vamos a los Países Bajos, a la Asociación de Científicos en los Países Bajos y a nuestra vocal por la Comisión de Igualdad en Género, Noelia Lozano. Bienvenida, Noelia.
Hola Eva, muchas gracias y muchas gracias a todos por venir hoy a este evento, que es nuestro primer evento como vocalía de investigación y género en Raícex, y estamos encantados de que sea así, con esta ocasión tan especial como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo soy Noelia Lozano, me licencié en Bioquímica en la Universidad de Oviedo y luego hice un doctorado en Biomedicina en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en Madrid. Y mi investigación se ha basado en las enfermedades cardiovasculares y el desarrollo de terapias génicas por medio de vectores virales para intentar curar este tipo de enfermedades. Después me vine primero a Alemania y después a Países Bajos, donde he realizado una investigación también en enfermedades cardiovasculares. Y desde hace unos meses he dado el salto a industria y ahora mismo soy gestora de proyectos científicos en la industria farmacéutica. Y nada, encantada de estar aquí una vez más y espero que disfrutéis mucho de este evento. Pues muchísimas gracias, Noelia. Para terminar, vamos a presentar a nuestra compañera Lourdes Vega, que es la presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en los Emiratos Árabes Unidos. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantada de estar con todos vosotros. Yo soy catedrática de Ingeniería Química y directora del Centro de Investigación y Desarrollo en CO2 e Hidrógeno, RICH en corto, por sus siglas en inglés, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Me licencié en física, soy extremeña, me licencié en, sí lo digo porque la gente piensa que soy sevillana porque estudié en Sevilla, ¿no? Entonces, estudié la carrera de física en Sevilla, hice el doctorado entre Sevilla Física y Los Ángeles Ingeniería Química. Y desde entonces me dedico a la ingeniería química. He desarrollado la carrera entre Estados Unidos, España y los Emiratos, tanto en el mundo académico como en el mundo empresarial. Fui durante 8 años la directora de I+D de una empresa. Las áreas de investigación a las que me dedico están relacionadas con el medio ambiente, esencialmente mejorar la calidad del aire o la calidad del agua. Trabajo en temas de nuevos materiales para captura de CO2, utilización de CO2, qué hacer con él, y un tema que ahora está de moda, pero que hace más de 20 años que yo trabajo, que es el tema de producción de hidrógeno, almacenamiento, transporte y distribución. Otros temas relacionados en los que trabajo es, por ejemplo, en la búsqueda de nuevos refrigerantes que tengan un impacto menor con el medio ambiente y también en tema de tratamientos de agua. Y me encanta estar aquí hoy porque una de mis pasiones es que la gente descubra que la ciencia es apasionante. No solo las niñas, yo creo que todos, ¿no? Pero las niñas y las jóvenes en especial, porque necesitan esos referentes. Y eso es un poco el tema del que vamos a hablar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todas vosotras, compañeras, por estar aquí. Vamos a empezar y yo os voy a pedir, por favor, a todas brevedad, concisión. Vamos a empezar por la primera pregunta, básicamente, ¿por qué necesitamos celebrar este día? Quiero empezar por Lourdes. ¿Por qué tú crees, Lourdes, que es necesario celebrar este día? Tengo varias preguntas concisas. Explica también a nuestro público qué son las carreras STEM, porque no dejan de ser siglas inglesas, y cuál es el porcentaje más o menos de mujeres que están representadas en este tipo de carreras. Muy bien, seré breve, como dices, Eva. Las carreras STEM, que ahora se dicen por sus siglas en inglés, son los que nosotros conocemos como las carreras científicas, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas carreras, por la razón que sea, tradicionalmente se atribuyen a que son carreras masculinas, cuando en realidad no lo son. Entonces, primero, ¿por qué necesitamos ese día? Porque hace falta dar mayor visibilidad al papel que las mujeres juegan, y para ello hace falta que se vea desde que uno es más pequeño y que lo identifique como una opción profesional. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, es que el porcentaje va variando, Zulema ya lo ha comentado, ¿no? Con el efecto tijera, pero a nivel de estudios, por mucho que sorprenda, en realidad, a nivel de la carrera, más o menos tenemos el 50%, dependiendo de qué carrera y qué lugar, de mujeres que de hombres, ¿no? Los números ya los ha dado antes Leticia y también los ha dado Zulema. Aquí en los Emiratos, por ejemplo, tenemos 50% más de mujeres que de hombres en carreras científicas. Entonces, a partir de ahora iremos hablando de por qué entonces seguimos hablando de este tema, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Yo quiero seguir, como veis en la primera diapositiva que estamos presentando, es la brecha que tenemos de género a nivel mundial,
donde veis más o menos dónde está la media en el mundo, pero me gustaría seguir avanzando por Europa. Para eso me gustaría que Noelia, como referente de uno de los países que están representando Europa en este panel, nos dijeras ¿qué tiene de característico Holanda si se compara con esta media de 36% de mujeres que están en carreras STEM en Europa? ¿Nos podrías hacer un resumen de la situación de Holanda o de los Países Bajos, perdón, en Europa? ¿Cuál es su característica? Pues la característica es una tijera brutal, digamos, porque cuando ves los gráficos de tijera, que ves que hay un 50% o más de mujeres haciendo el doctorado, como se ve en la figura que estás mostrando, en Países Bajos roza el 50%, está en torno al 47%. Una vez que miras la proporción total de científicos, en este país cae al 25%. Y ese 25% es el ratio más bajo de toda la Unión Europea. Entonces, en este país hay un problema muy grave cuando se habla de que las mujeres se mantengan a lo largo de su carrera en el ámbito científico. Y la mayor parte de ellas dejan la investigación cuando terminan el doctorado o en las partes más tempranas de los estudios de postdoctorado, de las posiciones de postdoctorado. Esto es algo que se repite en toda Europa, pero aquí está, al parecer, en los últimos estudios lo que dicen es que está relacionado con un modelo de economía familiar que es característico de este país y que está muy, muy ligado con la cultura de este país, que es un país bastante conservador, aunque mucha gente no lo sepa, y es que es un modelo económico de un salario y medio, es decir, que por lo general hay una persona que gana el salario completo y otra persona que trabaja a tiempo parcial. Países Bajos es el país de Europa que tiene uno de los ratios más altos de trabajo parcial entre mujeres, especialmente entre mujeres científicas. ¿Por qué es esto? Pues al final por la conciliación. Y la falta de conciliación casi siempre nos afecta a las mujeres. No se te oye, Eva, perdona. Perdonad, es verdad lo que dices, Noelia, que es un factor bastante determinante. Sabemos que este es uno y como Zulema nos ha mencionado en su presentación anterior, son varios los factores que pueden inducir a la brecha de género. Se habla siempre de techo de cristal y de falta de referentes femeninos. Incluso nos han introducido una palabra nueva que son muros de hormigón. Me gustaría hacer una pequeña comparación entre los dos extremos del mundo, no los extremos en situación, sino geográficamente hablando. Así que voy a centrar esta pregunta en Sara de México y en Lourdes de los Emiratos. Sara, ¿nos puedes explicar, por favor, qué son los techos de cristal y qué otros factores pueden influir estas diferencias que representa esta gráfica, como han dicho, en forma de tenaza o tijera? Sí, pues bueno, el techo de cristal o esto que ahora se llama muro de hormigón, y creo que me siento más identificada con esa segunda acepción, porque es como darse de cabezazos contra un muro, quiere decir que hay un momento en el que las mujeres tenemos mucha más dificultad para mantenernos o consolidarnos o desarrollar nuestra carrera académica. Hemos visto en el mapa que nos presentabas, que nos compartías, Eva, al principio, una distribución de esta inequidad de género a lo largo del mundo y, bueno, como asociación y país en el que trabajo y resido, que es México, creo que lo que pueda contar hoy de México o de mi institución en particular es representativo del resto de la región latinoamericana. Entonces, aunque... Bueno, en nuestro caso, el acceso a la universidad empieza a tener una cierta paridad, empieza a haber una igualdad en el número de hombres y mujeres que acceden a los estudios universitarios. Sin embargo, está muy repartido en el tipo de carreras. Hay un porcentaje muy alto de mujeres vinculadas a carreras que tienen que ver con el cuidado de los otros, como pedagogía, trabajo social, etcétera, y sin embargo, en ingenierías el porcentaje es totalmente a la inversa. Sigue habiendo un gran sesgo como carrera masculinizada en el tema de las ingenierías o las carreras científicas. Y si analizamos el tema del acceso, bueno, del avance en la carrera universitaria y sobre todo esta consolidación en la carrera académica como profesor asociado, profesores titulares, que como lo llamamos aquí, o investigadores titulares,
por no hablar de catedráticos, la tijera va ampliándose, creo que incluso más que el promedio de lo que pueda ocurrir en los países europeos. En las universidades públicas mexicanas apenas hay en el momento 6 mujeres que son rectoras. En la propia UNAM nunca ha habido una mujer rectora de 41 rectores que ha habido a lo largo de la historia. En el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, que nos reconoce nuestros méritos, apenas el 23% son mujeres que tienen el mayor nivel en el SNI. Entonces, bueno, es una situación que tanto en los estudios, lamentablemente aquí es desde la formación universitaria, pero sobre todo a lo largo de nuestra carrera académica, en las carreras STEM. Lourdes, ¿crees que son importantes estos referentes femeninos para las niñas científicas del futuro? Y también me gustaría preguntarte, ¿cómo pueden afectar los estereotipos que recibimos desde nuestra infancia? Eva, empiezo por la gráfica, porque me parece que tenías... ¿Puedes dejarme la transparencia anterior? ¿Por supuesto? Porque mira, si hubiéramos puesto la mujer en azul y al hombre en rosa, ¿creéis que la habríamos entendido igual de bien que la hemos entendido? Yo creo que no. O sea que ya tenemos un primer estereotipo y no paso a la siguiente, que asociamos el color con el género. Increíble, pero pensarlo, ¿eh? Y entonces, aquí tienes otros estereotipos de género que demuestran pues, que no solo el color, sino el color, el trabajo de la... Y el hombre pues, pensará más en el dinero, los deportes, las cosas un poco más que requieran fuerza, etcétera. Sí que hay estereotipos. Y yo creo que, bueno, primero, esos estereotipos también vienen definidos por el país en el que vivimos, la cultura, la familia, etcétera, pero también mucho por la falta de referentes. Uno de los objetivos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es visibilizar que existen mujeres a todos los niveles científicos y que, por tanto, es posible. Pero yo creo que cuando hablamos de decirlo solo para las niñas, ¿no? Yo creo que también hacen falta para los niños, ¿no? O sea, en la educación infantil, en la educación en primaria y en secundaria, se deberían mostrar modelos de mujeres científicas, no solo de hombres científicos. Y los hay a lo largo de la historia. Entonces, eso es lo que hará que unos y otros lo vean como normal y sea un referente para todos. No solo para que las niñas vean que puedan ser científicas, sino para que los niños, que después serán hombres, vean que las mujeres pueden llegar, igual que los hombres, tan alto como puedan en su carrera científica. Hago una referencia también al comentario que ha hecho antes Sara. Yo creo que los dos existen. El techo de cristal tiene el nombre porque no se ve. Y realmente no se ve. Entonces, porque no se ve habría que mirarlo. O sea, no solo tenemos un muro de hormigón, sino también un techo de cristal. Las dos deberían estar ahí. Pero bueno, los referentes, sobre todo desde la infancia, nos pueden ayudar a romper esos muros y un poco más tarde ese techo de cristal, cuando los eduquemos a todos en la igualdad. Estoy completamente de acuerdo contigo, Lourdes. Es importantísimo desde los primeros pasos inyectar ese sentimiento de corresponsabilidad, de que el mundo se genera y está para ambos sexos, para todas las personas, para los géneros, y hay que meterlo desde la primera dosis, ¿no? Desde los padres y las madres en una educación conjunta. Una vez que ya tenemos más o menos todos los factores identificados, pues vamos a entrar en un bloque que es qué se ha hecho al respecto. Vamos a hablar de las políticas que se han llevado en distintos países. Y para ello me gustaría empezar a evaluar un par de ejemplos, que son la política de Japón y la política que se ha llevado a cabo en Suecia. Empezaré con Faina, su experiencia en Japón. Faina, ¿nos puedes, por favor, compartir qué es lo que ha hecho el gobierno japonés para minimizar estas brechas de género? Gracias. Como ya sabéis, Japón es un país que está muy avanzado científica y tecnológicamente. Lo que pasa que a nivel de género en ciencia y tecnología está muy atrasado
sobre todo si lo comparamos con otros países desarrollados o que están al mismo nivel. Por ejemplo, en esta diapositiva que estábamos viendo, en el 2005 solamente había un 12% de mujeres y en 2017 subió a un 16%. Está habiendo un aumento bastante considerable. El problema también surge en la industria, en la que solamente hay un 8% de mujeres que trabajan en investigación en industria. ¿Qué es lo que pasó? Que el gobierno decidió hacer ciertas políticas, que además estas políticas de género en ciencia están incluidas directamente en los planes básicos de ciencia del Ministerio. Así, en el tercer plan básico, que empezó del 2006 al 2010, establecían un objetivo de contratación del 25% de mujeres en las universidades y en los centros de investigación. En 2011 se daban cuenta, como vemos aquí, que es que no llegaban, no podían llegar al 30% en el 2020, como es que no han llegado. Entonces lo que hicieron fue acelerar los objetivos, incrementar el nivel de contratación a un 30%, para ver si de aquella manera podían llegar a ese objetivo que tenían. Y en un plan más ambicioso fue en el último, en el quinto plan básico del 2016 al 2020, en el cual promocionan a las mujeres en los puestos de liderazgo. Es decir, se han dado cuenta de que no solo es importante que haya mujeres, que es importante que estén en puestos de responsabilidad, incrementar el ratio de las mujeres que se contratan y además algo muy involucrado con el día de hoy, y es en el de animar a las niñas a que estudien las carreras de ciencia. Además, en muchas universidades de Japón lo que están haciendo es, comentamos antes, hay muchos problemas por los cuales las mujeres abandonan o dejan la carrera científica o ni siquiera llegan. Entonces, lo que están haciendo es que están haciendo muchas ayudas para ayudar a la conciliación. Es una de las medidas que están tomando. Aún así, todavía no han llegado a ese 30% que tendrían que haber conseguido el año pasado. Ay, Eva, no se te oye. Muchísimas gracias, Faina. Esperemos que este acelerón que están dando siga su continuidad y que dentro de pocos años estemos en una igualdad real. Y de ahí, hablando de igualdades reales, vamos a ir a lo que nosotros pensamos que es un referente de feminismo, ¿no? Que son los países escandinavos. Vamos a dar la palabra a Tania para que nos saque del mito o nos entierre más en el mito que tiene Suecia dentro de la igualdad de género. Cuéntanos un poco, Tania, ¿qué políticas de género se han aplicado? Bueno, ya sabéis que tradicionalmente las políticas suecas en igualdad han estado bien valoradas en el ámbito internacional en general. Las políticas de igualdad, cuyo objetivo es la sociedad, se han centrado hasta ahora en promover igualdad de poder e influencia, a la vez de asegurarse que todo el mundo está cubierto en sus necesidades básicas. Con respecto a la academia, sin embargo, y ahí tengo que poner como ejemplo a la Universidad de Lund por mi cercanía, a mi experiencia en ella, se centran en 4 objetivos básicos. El primero es disminuir posibles discriminaciones y esto lo hacen con políticas basadas en la reducción de estereotipos negativos que están asociados a la mujer. El segundo es mediante la generación de igualdad de oportunidades para conseguir que igual número de hombres y mujeres soliciten puestos de trabajo. En un tercer punto, intentan promover y reclutar mujeres, como hacen en Japón. Y a la vez, el punto final que tengo que decir aquí es que se intenta reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y se promueven los cursos de liderazgo asociados a la mujer profesional. O sea, como veis, es básicamente centrado todo en mujer, mujer, mujer. Todo esto, sin embargo, todavía no surge todo el efecto y se siguen viendo aquí en Suecia las figuras en tijera de las que estamos comentando en STEM. O sea que, ¿crees que no es suficiente, Tania? ¿Tenemos que empeñarnos en tomar medidas un poco más drásticas? Bueno, basándome en mi experiencia, que tengo que decir que va en la línea de trabajos publicados, como el de Gustafsson Senden del 2019, yo personalmente echo de menos políticas que promuevan culturas y estilos de liderazgo menos tradicionales en los altos cargos en academia y en ciencia, o sea, menos masculinos, menos agresivos, menos narcisistas. He hecho también en falta políticas dirigidas a los jóvenes para que aprendan a valorar la presencia y labor de la mujer en los espacios públicos, así como científicos y
y académicos. Eso es lo que yo personalmente he hecho en falta. Pues siguiendo un poco con la geografía europea, me gustaría volver a los Países Bajos a ver cómo se ve desde Holanda, desde tu experiencia, Noelia. ¿Tú crees que estos factores se han tenido en cuenta? ¿Qué crees que es lo que le falta? ¿Qué políticas le faltan? Aunque tú has mencionado la conciliación anteriormente a los Países Bajos para que esta diferencia, esta brecha de género no sea tan aguda, no esté tan marcada. Pues aquí en los Países Bajos, debido a esta situación que es tan crítica, realmente ha habido un intento en los últimos años de algunas medidas drásticas, sobre todo en carreras que son muy tradicionalmente ligadas a los hombres, como puede ser las tecnologías. Las universidades tecnológicas han puesto algunas medidas para intentar fomentar que las mujeres apliquen y soliciten los puestos de profesorado. Pero ha chocado bastante con la sociedad porque es que nos olvidamos de que tenemos que hablar también de los sesgos culturales que tenemos, que son muy potentes. Y eso ocurre en casi todos los países. Hemos hablado mucho de los estereotipos de género y muchas veces pensamos que los estereotipos hoy en día criamos a nuestros hijos o a la siguiente generación sin ellos, porque, por ejemplo, aquí somos 6 mujeres, todas con carreras superiores, que no creemos en los estereotipos y que hemos llegado muy arriba por nosotras mismas. Pero la sociedad nos está reforzando todo el rato este tipo de roles de género. Y hay un experimento muy interesante que se hizo unos años en el cual se tomó a 200 niños y niñas y se les separó en 2 grupos y a los 2 grupos se les dio un problema y era un problema visual. Y a la mitad del grupo se les dijo, esto es un problema de geometría, y a la otra mitad se les dijo, esto es un problema de dibujo. Entonces, la mitad de los niños que creían que era un problema de geometría, independientemente de que sacaban las mismas notas en matemáticas, las niñas fallaban estrepitosamente comparado con los chicos en la resolución del problema. Y en cambio, al grupo al que se le dijo que era un problema de dibujo, no había diferencias estadísticas en la resolución del problema. Esto es una profecía autocumplida. A las niñas se les dice constantemente o reciben por diferentes fuentes constantemente que en las matemáticas los niños son mejores y eso lo van asumiendo hasta el punto que las niñas que habían fallado en la supuesta prueba de geometría les preguntaron si ellas creían en los estereotipos de género, si creían que las niñas eran peores que los niños en matemáticas, y ellas decían que no, pero tenían tan asumido de forma inconsciente que la geometría era difícil que no fueron capaces de resolver el problema. Esto crea no solo techos de cristal, esto crea algo mucho más temprano que se llaman los suelos pegajosos. Muchas veces creemos que tenemos una barrera arriba, pero realmente lo que tenemos son cuerdas que tiran de nosotras hacia abajo. Y creo que eso es una de las grandes claves que tenemos que afrontar si queremos la igualdad real en el sistema académico. Muchas gracias, Noelia. Nos piden, deciros a todos que vamos a tomar, después de la mesa de debate, vamos a incluir una rueda de preguntas y respuestas, así que todo lo que vaya entrando en el chat lo vamos a ir contestando después. Así veo a Ana, que ha hecho una pregunta, así que vamos a responderte después, pero ha entrado una pregunta referente a la diapositiva que tenemos actualmente compartida en pantalla. Así que me gustaría, como nos pide Leticia, que Tania nos contara un poquito más esta percepción de rasgos masculinos y femeninos dentro de la perspectiva sueca. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, Leticia, por preguntarlo. Debido a las restricciones que nos hemos impuesto de tiempo, no me ha dado tiempo a ir y explicarla en detalle, pero esta es una de las figuras que se puede encontrar en el trabajo al que hacía referencia en mi respuesta anterior, que es el de Gustafsson Senden en el 2019. Y entonces, aquí, como podéis ver, se hace referencia a la percepción que la sociedad sueca tiene sobre los rasgos masculinos y femeninos asociados a los puestos de trabajo. Y
por restricción de tiempo, creo que lo más interesante es que dirijáis vuestras miradas a los dos paneles de abajo a la derecha, donde podéis ver que se pone número a los rasgos positivos percibidos por hombres y por mujeres, ¿sí? Como veis, desde los años 50, cómo cada género percibe los rasgos femeninos como positivos, no ha variado mucho respecto a los hombres. Y las mujeres parece que bajan. A la derecha podéis ver cómo se perciben los rasgos femeninos como negativos, tanto por hombres como por mujeres. Las mujeres en más oscuro, los hombres otra vez más como en gris, ¿no? Y desde los 50, ¿no? Parece que no se ha movido demasiado y por desgracia incluso parece que los hombres perciben los rasgos femeninos como más negativos. Esto es un punto a pensar. Este punto a pensar nos da una perfecta entrada, nos abre las ventanas para ir a nuestro siguiente bloque de debate, que es la percepción que tenemos los hombres y mujeres ante el mismo problema. Y aquí, a veces, incluso pensamos las mujeres que los hombres tienden a no involucrarse, que no detectan un problema en absoluto en cuestiones de diferencia de género. Y yo querría ahora preguntarle a Faina, ¿tú crees que esto es así? ¿Tú crees que la percepción es diferente en función del género? ¿Nos podrías proporcionar algún ejemplo, Faina? Pues sí, así es. De hecho, nuestras compañeras de la asociación en Inglaterra publicaron este artículo en PLOS ONE en el año 2019 y nosotros también en la Asociación Científica Española en Japón hicimos una encuesta a los científicos que estaban en Japón. Esta encuesta de aquí se hizo a científicos españoles. Entonces, como podemos ver en la gráfica de arriba, lo que preguntan es cuál es la atención que tienen desde los jefes, ¿no? Entonces, los hombres piensan que no es más fácil las mujeres piensan que es mucho más fácil para los hombres conseguir esta atención y los hombres al contrario. En cuanto a poder conseguir ciertas posiciones en la academia, igualmente, las mujeres piensan que es mucho más fácil para los hombres, mientras que los hombres piensan que es al contrario, que es más fácil para las mujeres. Eso está relacionado también con la encuesta que hicimos en Japón, en la cual nos decían que a nivel en el departamento había muchas diferencias. ¿En qué momento? En el momento de tanto de promocionar como conseguir ciertos roles, ciertas tareas. Por ejemplo, en esta parte de más abajo en la gráfica, en estas tres, hablan más de este tipo de roles. Por ejemplo, si era más fácil poner roles que son más dentro de la ciencia y del ámbito académico, pues que están relacionados con el cuidado, ¿no? Por ejemplo, para enseñar. Pues para enseñar es mucho. Nosotras pensamos que estos roles se los suele dar a nosotras, mientras que los hombres piensan que no, que es al contrario, que se les da más a los hombres. En cuanto a tareas más administrativas, que son más tediosas, que además no dan mucha visibilidad, porque es un trabajo que haces ahí y tal, pues ahí también nosotros pensamos que es más fácil que se dé a nosotras. Esto también lo vimos en Japón, el mismo tipo de percepción, por lo tanto vemos que es un nivel, cada país tiene sus diferencias, pero es que es un nivel, es a nivel global este tipo de percepción. Y no solo esto, sino que además en otro tipo de tareas que son más pues de dirigir, de organizar, pues era mucho más fácil que se la dieran a los hombres. O también, como decía antes Zulema, hay unos datos que no son tan visibles. Uno de ellos es que las mujeres tienen mucho más difícil acceder a esos, los que se llaman los círculos de influencia informales. Es decir, pues tras el trabajo, pues estas reuniones que hay informales, es mucho más fácil que los hombres puedan acceder. Y esto de algún modo les puede facilitar un trabajo en el futuro, pues una posición, conseguir ciertos recursos y demás. Sin embargo, esto nos dirige, mientras que estábamos debatiendo en nuestra vocalía,
este tipo de cuestiones, nuestra compañera de los Emiratos, Lourdes, nos contó una anécdota que nos pareció interesante compartir con todos vosotros y vosotras, que es una reunión que tuviste, y te lo dejo allí para que lo completes tú, Lourdes. Sí. Bueno, de hecho estaba mirando los participantes que tenemos en esta actividad ahora mismo y también tenemos hombres, gracias, por suerte, ¿no? Entonces, sí, lo que ocurrió fue el año pasado, justo el año pasado, con el motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nos reunieron en Dubái, en el marco de un congreso más amplio, y había, en la mesa había mujeres, pero había también hombres, y entre el público había más hombres que mujeres. Entonces a mí me resultó tremendamente interesante, porque a veces parece que nosotras nos autocomplacemos, ¿no? O sea, somos las mujeres aquí contando nuestros propios problemas, ay, mi techo de cristal, ay, mi suelo pegajoso, ay, mi muro de contención, ¿no? Y en realidad yo creo que lo más enriquecedor de aquel acto fue cómo podíamos hablar y este tipo de problemas que a veces no se hablan, ¿no? Entonces, muchos de los hombres que estaban asistiendo comentaban que les había encantado estar ahí porque no eran conscientes, y no eran conscientes porque dimos anécdotas concretas, ¿no? Decían, pues esto me ha pasado a mí, decían ellos, y yo no me había dado cuenta, pero ahora que lo veo desde vuestra perspectiva, pues prestaré más atención. Y había incluso directivos que dijeron que iban a cambiar sus políticas y mirar con ejemplos concretos si ellos estaban fomentando el que la mujer llegara a esos puestos. Hablamos, en este caso, de lo último que estábamos hablando, ¿no? De puestos de decisión, de tener una influencia, no solo porque tengas un cargo, sino por el tipo de reuniones que mantienes o el tipo de conversaciones en el que estás involucrado. Fue muy enriquecedor realmente. Pero aquí también tenemos, o sea que yo espero que en la parte de preguntas y respuestas también surja un debate muy similar. Efectivamente, muchas gracias, Lourdes. Nos encantaría que también que nuestra audiencia masculina participara en este debate y nos diera su opinión. Pues si fuera poco, todos estos factores que implican estas diferencias que nosotros consideramos que existen en género, aquí compartimos o hemos compartido todos una que es adicional, y es que todas somos mujeres desarrollando nuestra carrera científica en el exterior. Y nos gustaría tratar, pues eso, el factor adicional, que es ser mujer y ser extranjera. Para ello, yo quiero que participen dos mujeres también en geografías diferentes, la geografía escandinava y en la geografía mexicana. Y voy a empezar por Sara Barrasa. ¿Tú tienes alguna experiencia que resaltar sobre este tema, ser científica, mujer y extranjera? Bueno, esto es interesante, es complejo, es un poco, creo que depende mucho de las particularidades o de las experiencias personales. México, como tal, es un país tremendamente machista y además es tremendamente racista. Entonces, por una parte, el ser extranjero a veces puede ser positivo. El tener la piel blanca, y si eres rubio o rubia y tienes los ojos claros, bueno, pues eso es un plus, ¿no? Llamas más la atención. ¿Esto repercute en la academia? Bueno, es difícil de decir. Pero por otro lado, ser extranjero no es lo mismo ser gringo, como dicen aquí, estadounidense, australiano, de algún país del norte de Europa, que ser español. Ser español o ser española, aún en el siglo XXI, aún tenemos en algunos debates, en algunos comentarios, en algunos contextos, nos siguen poniendo la etiqueta y nos siguen llamando hijos e hijas de Cortés. Siglo XXI. Estamos hablando de hace 500 años y nos siguen etiquetando de esa manera. Entonces, hay veces que el ser español, bueno, pues tiene esa diferencia respecto a ser extranjero de otra nacionalidad. Si además eres mujer, independientemente de tu nacionalidad, pues se asume que no eres capaz de hacer ciertas cosas, que no sabes de ciertos temas, que no tienes ciertas capacidades por el simple hecho de ser mujer. Y si además no tienes un hombre que te cuide y te proteja a tu lado, y si encima no tienes hijos, bueno, pues ya eres cualquier bicho raro que pueda haber en este mundo, ¿no? Entonces, porque ahí llegan estos estereotipos que están firmemente arraigados, ¿no? La mujer es la que cuida de los hijos, la que tiene a los hijos, la que se queda en casa. Entonces, bueno, pues bastante lamentable.
Luego, el tema de la brecha salarial, que quería hacer un breve comentario. A nivel institucional, los sueldos están regulados. En las universidades, en los centros públicos de investigación, en las instituciones de gobierno, los sueldos están regulados. Tu categoría va vinculado a un sueldo. Igual para hombres que para mujeres, pero está demostrado, bueno, ya lo hemos visto antes, que como las mujeres tenemos menor acceso a los altos cargos en la misma academia, siempre vamos a cobrar menos. Y a nivel de los estímulos, en la propia UNAM hay en rangos 80-20 o 60-40, los hombres tienen mucho más acceso a los distintos programas de fortalecimiento. Es decir, que al final los hombres ganan más. Entonces, si eres mujer, tienes a lo largo de tu historia, de tu carrera académica, casi siempre vas a estar ganando menos que un hombre, no vas a tener acceso a esos cargos. Si además eres extranjero, pues en principio no hay un impedimento en llegar a eso por el mero hecho de ser extranjero, aunque yo he estado previamente en una institución en la que en un momento se dijo no se van a contratar a más extranjeros. Lo decía un hombre y no general, era general, no era para hombres y mujeres. Y bueno, insisto, lo dijo de Cortés, sigue siendo algo que nos siguen etiquetando a los españoles en este país. No todo el mundo, por supuesto, no voy a generalizar, pero son detalles que están ahí, ¿no? Somos mujeres y no sabemos hacer cosas. Somos españoles y somos de extranjeros de segunda, ¿no? Son detalles que se acumulan, ¿no? Acumulativos, que no hacen que la imagen, ¿no? sea mucho más brillante. Tania, ¿cómo es tu experiencia en este campo desde Suecia? ¿Es oro todo lo que reluce? Perdón. Doble discriminación sí que existe y se sufre. Tradicionalmente no se ha hablado de ella, ya que va en contra de las máximas de la academia, ¿no? Que en principio han de favorecer la diversidad. Ahora cada vez más yo personalmente siento que la doble discriminación se está visibilizando, sobre todo porque yo estoy sentada en mesas y hablo de ella, ¿no? A lo mejor tengo esa percepción de que sí que se empieza a visibilizar. Se detecta como una variable más, que es clave en la exclusión de currículos a la hora de promover candidatos en puestos de poder, y esto es claro. Y es que la idea de detrás es simple, ¿no? Y va en línea con la creencia de que solo los que son de Suecia o de un país X se van a quedar en el país y van a ser de fiar. Entonces, en el caso de Suecia, esto se está traduciendo en el mantenimiento por un tiempo limitado de empleados extranjeros que sean útiles en un esquema u orden determinado. En el momento en que no eres útil, te invitan a marcharte, ¿no? Porque obviamente no eres de fiar y no eres sueco, entonces ¿para qué te vas a quedar? Esto se vuelve a ver como síntoma, ¿no? De las políticas establecidas y basadas en poder e influencias, que aquí en los países escandinavos existe. En Suecia es muy palpable y es una de las cosas que a mí me llamó más la atención porque no me la esperaba, ¿no? Así que, por lo que al final las políticas generales tomadas desde arriba quedan en riesgo de ser diluidas en los últimos eslabones en procesos de selección, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay doble discriminación. No es oro todo lo que reluce. Veo que Noelia estaba sintiendo con la cabeza, que debe ser una experiencia similar, y veo que Sara ha levantado la mano. ¿Quieres añadir algo, Sara? Sí, quería añadir un pequeño... Bueno, después de Noelia, le doy la palabra a Noelia y así enriquecemos más la discusión. No, sí, yo estoy completamente de acuerdo con Tania, es algo que yo también he percibido aquí y realmente se ha visto como un problema no solamente en academia, sino en general en el mundo del expatriado, que es como se llama pues a los digamos extranjeros que vienen a desarrollar trabajos de alta capacitación. Te vienes un poco a rellenar un puesto de trabajo de alto nivel durante un tiempo, de alto nivel educativo durante un tiempo. Tengo la sensación de que te exprimen al máximo y después cuando llega el momento en el que a ti te tienen que, digamos, promocionar por el trabajo hecho, te dan una palmadita en la espalda y te dicen, pero si en España vas a estar mucho mejor, ¿no? Echas de menos el calor, ¿sabes? Y es algo que yo veo que pasa muy a menudo. O sea, simplemente si yo pienso en la asociación que dirijo aquí en los Países Bajos, la cantidad o sea, la pirámide es brutal. O sea, la cantidad de gente que se va todos los años
después de hacer un doctorado o un postdoc porque son incapaces absolutamente de progresar en su carrera, comparado con la gente que sí que consigue una plaza de profesor, aunque sea una plaza de profesor adjunto, es brutal. Y para mí lo refleja claramente que el paso para los extranjeros en este país es temporal. Y hay ciertos sesgos, ellos se cuidan mucho de parecer intolerantes o de parecer racistas, pero a la gente en general, cuando preguntas a españoles o hispanohablantes o italianos si son capaces de integrarse aquí con sus compañeros de trabajo, te dicen, con los holandeses no tengo ni un amigo holandés, y es lo que más se oye y más se repite. Con lo cual creo que sí que hay un problema en la integración de los extranjeros que al final redunda en una doble discriminación. Sara, tu puntualización breve, porque nos queda un pequeño mensaje por parte de todas vosotras panelistas, y para dar paso al debate, para no extendernos mucho más de lo que teníamos previsto. Así que haz tu puntualización y pasamos ya al cierre de nuestra mesa redonda. Muy brevemente, tocando un tema que acaba de mencionar Noelia, que ya hemos comentado en Raicex otras veces. En México el tema de la integración cultural, al igual que nos pasaba con los compañeros de Asier y de Italia, no lo sufrimos, digamos, porque es muy fácil, hablamos la misma lengua y pues muy sencillo integrarnos, digamos, a nivel cultural y social. Pero, bueno, pues luego están todas esas cosas que comentaba antes. Hay un problema que sufrimos como el colectivo en Recemex, por ejemplo, es el tema que podemos etiquetar como las envidias, con el abuso de autoridad, es algo que es recurrente cuando comentamos que lo sufrimos sobre todo las mujeres. Y otro detalle, cuando las mujeres queremos resolver problemas en nuestro trabajo, o sea, no estoy hablando de la vida personal, a nosotros nos acusan o nos etiquetan de estar haciendo chisme, que es como aquí se dice el cotilleo, ¿no? O sea, nosotras hacemos chisme, pero sin embargo, si eso mismo lo hace un hombre, ellos son resolutivos, ellos son estratégicos, ellos sí son capaces de resolver los problemas. Pero nosotras somos chismosas, ¿no? Entonces es algo bastante lamentable. Y bueno, ya creo que esto nos da para luego el debate y un cierre con el mensaje positivo. Nos quedamos con el mensaje del cotilleo y vamos a pasar ya para cerrar. No todo va a ser negativo, ¿no? No podemos, yo nunca estoy de acuerdo con plantear cosas sin proporcionar soluciones. Vamos a hacer un cierre con un mensaje muy breve de todas vosotras, compañeras, viendo como lo que se dice, que siempre hay sol por encima de las nubes. Venga, 30 segundos para mandar un mensaje positivo para cerrar esta sesión. Tania. Ya estamos hablando de ello, por lo que cada vez queda menos. Muchísimas gracias, Noelia. Yo creo que se están haciendo muchísimas políticas ahora mismo que creo que van a fomentar poco a poco un cambio desde arriba, que es lo importante. Si cambian las personas que hacen las estructuras y se hacen más diversas, eso redundará abajo. Muchísimas gracias, Noelia. Emiratos, Lourdes. Yo quiero hacer un mensaje desde el día de hoy, ¿no? Creo que la ciencia es apasionante, que hay que luchar por los sueños y pelear por ser científicos o científicas, da igual, porque vale la pena. Y esto aplica a todos. Muchísimas gracias, Lourdes. Tu mensaje que nos dejas para llevarnos a la almohada hoy, Sara. Bueno, pues ya hemos visto que en los datos de México, y creo que se extiende a América Latina, sí, ya se ve que cada vez hay más mujeres entrando a la universidad y eso poco a poco va a permear en que cada vez seamos más mujeres en puestos, ir minimizando mínimamente la tijera, porque no nos dejamos, aquí estamos y seguimos y con fuerza. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, nuestra compañera de Japón, Faina, ¿qué tienes que decirnos? Pues que con el caso de Japón está claro que necesitamos forzar ese cambio, que necesitamos hacer cambios estructurales e institucionales para poder conseguir ese cambio. Y como hoy es el Día de la Mujer, la Niña y la Ciencia, hoy he ido a un colegio y he dado una charla, que es que estoy emocionada porque es que qué juventud tenemos, pues decir simplemente que niñas, podéis hacer lo que queráis, podéis ser científicas, podéis ser ingenieras y simplemente seguir vuestros sueños.
Pues muchísimas gracias a todas nuestras panelistas. Yo creo que ha sido una mesa de debate bastante amplia, de conocimiento, con desde luego una perspectiva y una orientación internacional tremenda. Hemos representado prácticamente al mundo en las caras de nuestras compañeras. Y ahora, pues, si os parece, os voy a leer unas preguntas. Tenemos 2 o 3 preguntas, incluso 4. Una de ellas nos dice Ana: muchas gracias. Está siendo muy interesante. Me gustaría saber vuestra opinión y experiencia acerca del polémico artículo que fue retractado por Nature Communication, y el título es el siguiente: The Association Between Early Career Informal Mentorship in Academic Collaborations and Union Author Performance. ¿Alguna de vosotros ha leído el artículo y tiene ganas de comentar qué repercusión tuvo? ¿Alguien levanta la mano? Bueno, yo puedo. Tania. Ponerle las manillas para que no se haga así como... Venga, Tania. Supongo que se está haciendo referencia al artículo donde primero se decía que el hecho de tener un mentor masculino, hombre, era mejor para la mujer a la hora de subir en la escalera de poder. Que me corrijan si no me refiero a ese. Mi opinión personal a la retracción, creo que levantó ampollas. Voy a decirlo así. Creo que levantó ampollas y creo que debió de haber un cierto juego de poder detrás y se decidió retirar. Es mi opinión personal, pero yo sí que creo que es una conjunción de varias variables, ¿no? El hecho de tener un hombre que te ayude a subir, por supuesto, igual que si es una mujer que te ayuda a subir, pero mejor el hombre en el sentido de que la estructura y la política está todavía encaminada al varón, voy a decirlo así, que lo estamos cambiando ahora. Entonces, obviamente te va a ayudar a navegar mejor y en las esferas de poder es mejor porque el hombre va a tener más acceso a esas esferas de poder. Yo, vamos, no consideráis, y voy a dar paso a Lourdes, quizá Lourdes lo pueda contestar, que para que una sociedad avance es importante levantar ampollas para que surja el debate. Lourdes, ¿quería comentar algo? Sí, las dos cosas. Uno, que creo que hay que levantar ampollas, porque si no se ignoran los problemas. Entonces, el hecho de que ese artículo salga, surge un debate, y la otra es que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es muy bueno tener mentoras, si es posible, mujeres, porque te ayudan a navegar de una manera diferente, ¿no? Entonces, para mí no es tanto si es un hombre o una mujer quien es mentor, sino que sea una persona que realmente se preocupe de que tú avances, y esa es la clave. Y ahí creo que contesto a otra pregunta que ha hecho alguien, que a la hora de elegir un mentor, busca a alguien que se preocupe por ti y que sepas que ha ayudado a otras personas, que no hay un interés personal. Da igual si es hombre o mujer, cada uno tendría sus ventajas y sus inconvenientes. Gracias, Lourdes. Sara creo que quiere puntualizar algo, que ha puesto su manilla en... Sí, muy brevemente sobre el artículo, lo que yo recuerdo es que se generó, bueno, se cuestionó los datos que se estaban manejando y generó, o sea, más que nada fue eso, no creo que tanto, el que se retirara no fue tanto que si el mentor es hombre, que si el mentor es mujer. Creo que el problema es que realmente los datos ni tan siquiera eran todos los significativos o todo lo que estadísticamente podían ser, representar la realidad. Se vinculó, bueno, y generó tanta polémica desde distintas asociaciones, sobre todo de equidad de género y de investigadoras, mujeres principalmente, que se consiguió que se retirara. No tanto es por decir si es mejor o es peor que tengas un hombre como mentor, sino porque los datos ni tan siquiera representaban la realidad, o sea, se llegaron a cuestionar hasta que eran falsos de alguna manera, ¿no? Entonces creo que, bueno, tenemos un poder para rebatir si la ciencia, por mucho que se publique en un Nature Communication, si estás publicando algo que no es cierto y se demuestra, se retira. Gracias, Sara. Tania ha levantado la mano. Te voy a pedir, Tania, que sea una breve puntualización, puesto que nos quedan un par de preguntillas y por si surge algo más. Así que para zanjar este tema, ¿querías decir algo más?
Sí, ¿no? Decir que obviamente no pretendo decir con esto que hombres sean mejores que mujeres. La puntualización es que, en mi opinión, es que seas hombre o mujer, tienes que tener acceso a esas esferas de poder, aparte de todo lo que ha dicho Lourdes. Y esa era mi puntualización cuando decía mejor hombre, pero porque siempre tiene que haber alguien que desde arriba te suba. Y si están arriba el hombre primero, pues tendrá que ser primero un hombre, pero obviamente hombre o mujer da igual, es lo que dice Lourdes al final, ¿no? Si tienes ahí a la mujer que también lo ha conseguido, pues mejor una mujer que puedes con ella también compartir ciertas experiencias que un hombre no ha tenido. Y eso es valioso. Tenemos, si me permite, Ana ha hecho otra pregunta, pero voy a saltar para dar paso y ser un poco inclusiva a más personas de la audiencia. Ana, luego volveremos a la tuya de nuevo. Se llama Formación en Género, Formation Gender, y nos pregunta si existen políticas o estrategias que tengan en cuenta las interseccionalidades y no solo el género. Por ejemplo, teniendo en cuenta ciertas barreras que pueden tener las científicas inmigrantes en España o que mujeres españolas de otra etnia. ¿Tenéis algún dato? A mí, entro aquí, yo no soy la panelista, pero me da la impresión de que si estuviera Zulema con nosotras nos podría contestar. No me sorprendería, yo que soy parte de, digamos, de la estructura de la administración, no me sorprendería que lo hubiera. O sea, seguro que lo hay, porque si se trabaja incluso, desde luego, en cooperación al desarrollo, en política exterior, la discriminación doble, pues mujer indígena, mujer discapacidad, mujer LGTB, estoy segura de que se trabaja en España. No me consta, pero seguro que hay algún tipo de previsión. Pues muchísimas gracias. Yo creo que efectivamente, como dice Leticia, aquí Zulema, que tiene los datos realmente de la situación en España, nos habría sido de ayuda. Y voy a pasar también a Ana de nuevo, que nos vuelve a preguntar si daríamos algún consejo a jóvenes chicas que están empezando una carrera científica, qué consejo sería, y qué requisitos recomendaríais a una chica evaluar antes de escoger un centro de trabajo o país, que lo ha contestado ya, lo ha contestado Lourdes, que sea un buen director, una buena directora, ¿no? En cuanto a temas de igualdad de género. Gracias. A ver, ¿alguien quiere de vosotras contestar? Faina, hoy que has ido a un colegio, ¿qué consejos les has dado a las chicas? Bueno, en el colegio les he dicho esto a todos, que tienen que tienen que seguir sus sueños y que, bueno, que tanto los hombres como las mujeres podemos ser científicos. Y la recomendación que yo daría, que fue la mía y que yo tuve, es tener un director de tesis buenísimo. Y además que en mi caso era un hombre, pero es que era muy feminista. Casi todos éramos mujeres, porque es que él decía que es que con las mujeres trataba mejor, trabajábamos mejor y era más fácil. También había chicos, porque creo que es muy importante que en todos los grupos de investigación haya diversidad. No solamente había mujeres y hombres, sino relacionado con lo que se decía antes, también había muchísimos extranjeros. Así es, cuando los grupos son diversos es como se puede avanzar en ciencia. Y luego que te apasione también el tema de investigación. Es decir, creo que tiene que haber un equilibrio entre ambos. Muchas gracias, Faina. Creo que Lourdes quería comentar algo al respecto, levantar la mano. Sí, yo quería comentar, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Faina ahora mismo, pero esto es una cosa que tú ves a priori, ¿no? O sea, a priori elegir un grupo que sea diverso, que ya haya triunfado, del que tenga referencia, te puede ayudar. Yo un consejo que doy siempre es hablar con la gente del grupo, ¿no? No con el jefe, sino con los que trabajan con esa persona como son. Pero ahora lo que quiero decir no es eso, lo que quiero decir es que si te equivocas, esto todo es una experiencia personal. O sea, que a lo mejor a otra gente le ha ido bien y a ti no te va bien. Bueno, pues ese no es el fin del mundo. Eso es lo que quiero decir. O sea, que uno no se desanime porque en un grupo o en una empresa le va mal, porque siempre te puedes ir a otra y en la otra te puede ir mejor. Entonces, tu experiencia al final es una experiencia personal y en principio es fácil desanimarse y decir esto es difícil y yo tiro la toalla, pero personalmente creo que ese es el camino fácil. El camino que hay que seguir no es ese. Es el de, bueno, aquí me ha ido mal, pues ya me busco la vida de otra manera. Entonces, esto es importante, que si uno no tiene una buena experiencia,
No pasa nada, hay otros grupos, hay otras empresas, hay otras universidades a las que uno puede ir. Entonces no hay que desanimarse, hay que seguir. Pues con este mensaje positivo vamos a dar paso a un comentario con pregunta de uno de nuestros oyentes en Zoom, Mariano González, que nos dice: hay que sentirse orgulloso de todas las personas que mueven la ciencia como vosotras lo estáis haciendo desde vuestro día a día. Y incluye: mi pregunta para cualquiera de vosotras es la siguiente: ¿qué cambiaríais hoy si tuvierais pleno poder para hacerlo? Gracias y un saludo. Gracias, Mariano. Faina quiere, está allí. Estaba calladita, pero es que este tema es que me van las pasiones. Yo creo que hay que cambiar el modelo completamente. Es decir, pero no solamente a nivel de ciencia, es que llega un momento en el que los trabajadores nos sentimos un poco como máquinas, o sea, somos rentables y somos productivos. Y hay que mirar más allá. Y sobre todo en ciencia e investigación, es que es fundamental. Entonces, no estoy diciendo que la producción no sea importante, no. O sea, estoy diciendo que tiene que estar ahí. Pero tiene que haber otros elementos más que se tienen que valorar a la hora de conseguir un trabajo, una promoción y demás. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes. Si eres un buen mentor, pues es que eso es un punto que hay que tener en cuenta. Y no sé si se está teniendo. Es verdad que es muy difícil de valorar. Pero no solamente la producción, no somos máquinas, tenemos que tener en cuenta muchos otros elementos. Entonces, la respuesta, Faina, Mariano, sería cambiar la estructura un poco más. Cambiar el modelo, cambiar la estructura y navegar todos juntos, mujeres y hombres, crear un modelo nuevo. Porque parece ser que está obsoleto, porque si hay tantas mujeres, como antes decía Zulema, está en leaking, ¿no? El pipe, sí. Que se están, ¿cómo se dice en castellano? Perdóname. Se están drenándose, se están perdiendo por el camino. Pues claramente hay que cambiarlo para que todos los que queramos, porque también hay hombres que lo estarán haciendo porque no les gusta ese sistema y también se están yendo, lo que pasa es que no es tan visible. Pues para que todos, con nuestras diferencias, podamos llegar donde queramos y donde podamos. Pues si no tenemos más preguntas, yo no veo más. Yo creo que nos hemos pasado un poco del tiempo que habíamos previsto. Sin mucho más que añadir, creo que lo hemos dicho todo. Yo creo que hemos hecho un homenaje fantástico al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Quiero dar las gracias a mis compañeras y le doy paso a Leticia Pico de Coaña para que clausure esta colaboración, que siempre es un placer para nosotras contar para nosotros y nosotras de Raícex, contar con AECIR. Gracias, Leticia, por vuestro apoyo, que está siempre ahí. Y te dejo a ti el honor de clausurar esta mesa redonda y esta sesión de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Eva, muchas gracias, Faina, Tania, Lourdes, Sara, Noelia. Y a todas y a todos los que nos han visto, escuchado. El honor es mío. Aquí tenemos un chat de WhatsApp del equipo de ciencia y estamos comentando que es una maravilla trabajar con vosotras. Y una cosa sorprendente que no me había parado a pensar, y mira que llevo 4 años trabajando con las asociaciones de científicos y con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es que las diplomáticas también tenemos mucho más en común con las científicas de lo que nunca me había parado a pensar, ¿no? Yo recuerdo cuando yo decía, quiero ser diplomática, y me decían, ¿y qué vas a hacer si te casas? Y yo contestaba, oye, si fuera un hombre me ibas a preguntar esto. Entonces, al final estamos en un mundo pues en el que todavía tenemos que abrirnos paso. De hecho, ahora se habla y nuestro ministerio tiene una de sus líneas de trabajo, la diplomacia feminista. Pero bueno, con estos mimbres podemos llegar a cualquier parte. Y no digo chicas, porque chicas lo digo en un contexto informal, digo compañeras, compañeras de fatigas. Mucho ánimo, vamos a seguir trabajando. He puesto los enlaces a los documentos que yo he mencionado y al que habéis mencionado para quien pueda servir. Y en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Agencia de Cooperación, gracias, enhorabuena y feliz día. Muchísimas gracias. Nos vemos el año que viene, esperemos. Eso, hasta el año que viene.
Al año que Muy viene. bien. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Un placer.